¿Qué tal amigos? Un gustazo saludarles y bueno, nos estamos reencontrando hoy nuevamente. Qué bueno que Dios nos brinda estas oportunidades de estar juntos y juntos a Él y a su palabra, ¿no? Lo más importante, si bien lo que se llama la coinonía, la comunión unos con los otros es tan importante, pero bueno, estamos orando por eso, estamos confiando en eso, en que Dios está orando y que va a orar de la mejor manera. Así que bueno, a veces la bendición hay que saberla esperar y hay que saberse mantener en curso y en camino. Y un poco es eso lo que hoy Dios justamente quiere estar tratando también con vos a través de su palabra, porque todos tenemos nuestros anhelos, nuestras metas, siempre estamos prosiguiendo un blanco, ¿no? Siempre vamos detrás de algo que sabemos que está en el corazón de Dios. Y bueno, eso lo vamos a alcanzar y lo vamos alcanzando en la medida también de la perseverancia, de la fe, y hablamos recién de la coinonía, bueno, de la comunión en este caso con Dios y su santa y soberana voluntad, ¿no? En cuanto a sus consejos para mantenernos en curso, mantenernos en la marcha hacia a ese destino casi inevitable de ser bendecidos, ¿no? De que podamos estar alcanzados por su gran amor, su gran misericordia. Y bueno, como Jairo, justamente en Lucas 8, vamos a encontrar eso, que podamos también como él, vos y yo, estar siendo alcanzados por el favor de Dios, ¿sí? Pero puestos en marcha también nosotros y nuestros pies y nuestro andar para lograr aquello para lo cual hemos sido tomados, ¿no? Dios nos tomó por la mano derecha desde el día que creímos y nos quiere llevar así en andas hasta su destino eterno, hasta su reino y sus planes también terrenales aquí en la tierra que son para la gloria de su nombre y también para el gozo cumplido de nosotros, porque vuestro gozo será cumplido, dijo el Señor. Y bueno, eso es lo que Dios quiere poner en tu anhelo, el saber que tu gozo va a ser cumplido, ¿eh? Tu anhelo, el plan divino que supera a tu anhelo y al mío, el plan divino se cumple en Jesús y por medio de la fe que es en Él, la cual nos hace también obrar, nos hace actuar, nos hace ser consistentes y penetrantes, ¿no? Punzantes en lo que es nuestro avanzar y estar en la línea de avanzada, sabiendo que aún un poquito, y bueno, el que ha de venir, vendrá, y lo que ha de venir de aquel que viene, que es recompensa y galardón, para recompensar también a cada uno, también eso se está apresurando sobre su cumplimiento. Así que decíamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y a partir del versículo 40, vamos a estar leyendo, y bueno, le damos gracias a Dios por su palabra. Oramos, Señor, te damos gracias y muchísimas gracias porque estamos ante ti, de frente a ti, Señor, frente a tu gran y tierno corazón, que hoy una vez más nos va a infundir aliento, nos vas a estar ministrando desde la cumbre misma de los cielos, para que a lo más profundo de nuestros corazones baje tu bálsamo y tu ministración, Señor, que anima, que alienta, que fortalece y nos pone en marcha y nos acelera y nos acorta aún tus tiempos, porque sabemos que tú te apresuras para poner por obra tu palabra, la cual hoy leemos y queremos además escudriñarla, aprenderla y sobre todo aplicarla en el nombre bendito de Jesús y decimos y digamos todos amén. Bueno, leo en Lucas 8 a partir entonces del versículo 40, donde dice que Jesús volvió. Cuando dice volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y dice, y por ninguno había podido ser curada. Y nos vamos un poquito más adelante, en el versículo 49, dice que estaba
aún hablando, esto es Jesús con la mujer que se le había presentado, y estando él aún hablando, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Versículo 52 dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Hasta ahí leemos. Qué maravillosa palabra, ¿no? Qué lindo es conocer, por qué no decirlo así, el atajo para ser alcanzados, ¿no? Para nosotros mismos, en realidad, alcanzarle a Él en sus planes y en sus propósitos, porque todo esto obviamente estaba previamente ideado y sabido de antemano. Esto en cuanto a Dios se refiere, ¿no? Que es eterno y Él lo sabe todo de antemano, pero a nosotros nos van ocurriendo las cosas, se nos van sobreviniendo en la medida de nuestra existencia, de nuestra línea cronológica, y bueno, ahí estamos nosotros en esa línea también de aprendizaje. Y está bueno que nosotros hoy aprendamos cuál es el camino hacia la bendición, que es un poco el título, porque no de esta prédica. A veces tendríamos capaz que ponerle el cuán largo camino hacia la bendición. A veces nos parece tan demasiado y súper largo, pero para este que lo vemos que realmente se le hizo largo el camino, si lo vamos a calificar, a cuantificar lo que es en tiempo, no, fue en una sola jornada. Obviamente que esto no duró más que lo que haya durado en un mismo y en un solo día, pero obviamente que para Jairo esto se le ha el hecho eterno, ¿no? Con todos los contratiempos, con todas las oposiciones y tardanzas y demoras. Imagínate el corazón jadeante, ¿no? En aflicción, en extrema preocupación de un padre de su única hija, que estaba muriendo, se dice literalmente. Así que imagínate la ansiedad, que bueno, que quizás no hay que imaginarla mucho porque hay muchos ansiosos, ¿no? Habemos muchos ansiosos capaz por esto, por aquello, por lo otro, pero él está en el control, él está sabiendo exactamente la gravedad de nuestros asuntos, la urgencia, y él tiene el control, ¿sí? De nuestros tiempos y de todas nuestras cosas, y eso nos asegura en él, pero tenemos que nosotros asegurarnos justamente en él, y tomando de alguna manera esta cartografía de la caminata de Jairo, sí, más allá de contratiempos, más allá de oposiciones, y más allá de demoras, cómo él pudo transitar y al fin llegar y quedar, como dice literalmente el versículo último que leíamos, atónito. Y no solamente él, sino su mujer y obviamente después todo el resto de la multitud de testigos que habrían de ver el milagro, pero como de alguna forma empezó por la casa de Jairo, ¿no? Como en definitiva todo esto, este trajín tenía algo y bastante que ver con la casa misma de Jairo, que a Dios le ha placido salvarte a vos y a tu casa juntamente contigo, así que muchas cosas que te están pasando indudablemente tienen que ver no solo contigo, seguramente tienen que ver con alguien más, para bendición, para salvación y de muy manera especial para con tu casa, para con los tuyos, y eso es sumamente importante en nuestra línea de prioridades que tenemos que tener también, porque a veces las distracciones que nos van llevando a otras prioridades nos pueden sacar de la más alta prioridad humana de existencia y coexistencia aquí en este mundo, que es familiarmente hablando, ¿no? Lo que es la familia. Entonces, lo cual Dios mismo hizo y creó y fomentó en esa prioridad entonces desde el libro de Génesis, y que de alguna forma está haciendo eso alternado con otras cosas
y a veces queda secundado lo que tiene que ser y seguir siendo lo primero, lo más importante para nosotros en prioridades, como en definitiva ya podemos hablar esto a favor de Jairo, ¿no? Como fue para Jairo, entonces también su casa y su familia. Pero hablábamos de una línea ascendente, obviamente, pero también larga, sinuosa, con algunos detenimientos, con algunos frenos, algunos enlentecimientos. No me atrevería a decir que hubo ningún retroceso en todo esto, aunque quizás a los ojos de Jairo sí, hablando de esa línea ascendente y sinuosa que decíamos bueno, del punto de partida de él, de la presentación suya, sí, y de su petición delante de Dios, y hasta, bueno, hasta la línea de llegada, ¿no? Y uno, ¿qué más quiere, no? Que llegar allá a la línea final, y sobre todo hablamos de la línea final de nuestra llegada, donde creo que vamos a soltar un suspiro muy, muy profundo y largo que podamos decir, bueno, al fin llegué, y estamos hablando de la llegada final a nuestra meta final, que tiene que ser justamente nuestra mira final en todo, y es llegar al reino de los cielos, ¿eh? Porque todo este trajín es para eso, ¿no? Todo esto en definitiva en realidad es transitorio y es preparatorio para aquello, así que bueno, siempre tengamos en miras lo que hay que tener que, sobre todo, y es nuestra pronta llegada al reino de los cielos, si así persistimos y así perseveramos, y en ninguno de estos escollos intermedios de pruebas que se nos permiten vivir, nos quedamos detrás del escollo y para no avanzar más o quizás para detenernos, frenarnos y desviarnos, ¿no? Hay gente que bueno, piensa que no se está deteniendo y en realidad no se está deteniendo, pero no solo hay que ver eso, sino hay que ver que no se estén desviando, ¿no? Porque hay gente que sigue su marcha, pero sigue en una dirección equivocada porque se torció, porque fue para uno o para otro lado, y en realidad tiene que mantenerse la línea ascendente, decíamos sinuosa, pero siempre recta en definitiva y siempre vertical y siempre, bueno, sin curvas, sin quiebres, sin codos, sin esquinas, porque hay gente que hace lo sinuoso, pero en lo que no hay que hacerlo, ¿no? En desviarse, y la palabra dice que no nos tenemos que desviar ni a derecha ni a izquierda. Así que bueno, ahí vamos, ¿no? Tomados un poco del ejemplo de Jairo, recordemos que estamos hablando de una persona sumamente urgente en su urgencia, sí, pero cómo se le dio a ellos a él las condiciones y a ellos también, porque era una familia afectada por esta situación, pero cómo se le dio las condiciones previamente, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que saber que antes que llegáramos a nosotros a esta tierra, entonces obviamente llegaran a nosotros nuestros problemas y nuestras pruebas circunstanciales y pasajeras, ya había llegado Jesús, ¿no? Como dice lo primero que se leía, ¿no? En el versículo 40, que Jesús estaba en las regiones de Jairo, ¿no? En esos lugares. Y eso es bueno saberlo. Estás con problemas, estás con dificultades, estás con desafíos, pero está Jesús. Jesús está en tu ámbito, está en tu región, está ahí en la vuelta, está en forma accesible. Y bueno, y cuando ahí estaba Jesús, dice que fue recibido con gozo, ¿no? Y que eso sea también lo de antemano nosotros, que tengamos sumo gozo, más allá de nuestras circunstancias, tengamos mucho gozo en recibir a Jesús, ¿no? No solamente saber que Jesús vino, sino como ellos, dice el versículo primero que leíamos, que recibieron a Jesús con gozo. No sé si vos te acordás, indudablemente que sí, eso es lo que uno supone, porque uno mismo no se olvida cómo fue, ¿no? Aquel momento cuando uno recibió a Jesús, ¿no? En el corazón, el gozo que hubo, cómo entró el gozo de la salvación, cómo ese gozo de recibirlo como en aquel día, hoy día y siempre, ¿no? Está recibiendo en cada mañana a Jesús, ¿no? Siempre saludándolo en fe, en oración, en comunión permanente, siempre con gozo, ¿no? Y lo estaban recibiendo una multitud que sabemos que lo estarían también recibiendo con gozo porque estaban en problemas, estaban afrentas y justamente con gozo recibimos la ayuda de nuestro ayudador, ¿no? Su cercanía, el ponerse a tiro, el ponerse cerca, y dice aún el versículo 40, todavía el primero que leíamos, que además todos lo esperaban a Jesús, ¿no? Esa expectativa de esperar, ¿no? De estarle con la actitud de esperanza, de expectativa,
de que Él justamente sea el que esté, el que viene, y el que en definitiva ellos con ansia estaban también esperando, ¿no? Y en medio de todos ellos, en medio de la multitud, está lo importante a señalar, ¿no? Que inmediatamente el versículo siguiente, el 41, nos señala la parte individual del asunto, ¿no? Jesús llegando a la región de todos, todos con gozo recibiéndolo, todos esperándole, pero uno, hay alguien, un varón llamado Jairo, identificado y mencionado con algún detalle más inclusive, pero ahí el individualismo, lo que es solamente el sabernos y saber que somos conocidos como individualmente somos, ¿no? Él individualmente visto y en definitiva él mismo siendo parte de una multitud de gozo, de alegría, que es tipo la iglesia, pero en definitiva estaba ahí ese uno, ese varón, ese Jairo, estaba allí presentándose y presentando él su emoción, su necesidad, su inquietud, su urgencia, su vehemencia en una situación de alarma, desde borde humano, porque todo lo humano que en él había se vio desbordado cuando algo que excedió obviamente sus posibilidades y fue el hecho de una enfermedad mortal se adueña de su amada y única hija de 12 años. Y imagínate no solo la urgencia, sino la frustración justamente del no ser él, más allá de que él tenía recursos en otros asuntos y en otros ámbitos humanos, era el principal de la sinagoga, dice, pero algo que entonces excedía totalmente a sus posibilidades. Y eso es un poco de algo de lo cual Dios se encarga, ¿no? De dejarnos a veces a nosotros afuera para que sea a Él a quien ponemos dentro de nuestros asuntos, porque nosotros quedamos fuera de alcance de muchas situaciones que justamente le exceden a nuestras posibilidades. Y así estaba Jairo, a pesar de que era Jairo él, a pesar de que era un principal, pero estaba excedido, era algo que excedía sus posibilidades y por eso ese uno, ese varón, Jairo, ese ser en lo personal, entonces en esa situación de desborde, dice que viene y se postra a los pies de Jesús. Alguien que además antes nos dice que era parte de la sinagoga, ¿no? Así que qué importante es presentarnos en lo personal, pero también qué importante es ser parte de la congregación. El pueblo de Dios se congregaba en ese tiempo dentro de lo que se conocían como las sinagogas. Ahí estaban, ellos eran más allá de perfecciones, imperfecciones, que por supuesto las hay en todas partes, y por supuesto que la presencia de Jesús en ese entonces era para perfeccionar y aún transformar lo que hasta ahí fue la sinagoga, en transformarlo en lo que era y es ahora la iglesia, la congregación, que justamente aún vamos siempre en ese imperativo de Dios del camino hacia lo perfecto y en la perfección. Estamos siendo justamente enseñados siempre, pero dada nuestra imperfección, ahí hay tantas cosas que se puedan quizás señalar como en aquellos días de las sinagogas, pero él estaba ahí. Él era parte entonces de una sinagoga, parte de la congregación, y alguien entonces que se postra delante de los pies de Jesús y le ruega, ¿no? Y le ruega con mucho sentimiento, le ruega con mucho sentir justamente de todo lo que estaba él viviendo, que era lo que ya dijimos, ¿no? Él estaba tan sufriente porque la hija única que él tenía de 12 años, más que solamente decir que estaba enferma, dice que se estaba muriendo. Estaba él bajo una amenaza, una alerta extrema, podríamos decir, más que alerta roja, ya era algo extremo la situación que él estaba viviendo en la desesperación, pero no en la desesperanza, ¿no? Porque viene entonces como uno más de lo que estaban esperando a Jesús, valorando y aprovechando ese hecho que vos y yo tenemos que aprovechar también de que Jesús está con nosotros como se presentó en la región de ellos y cómo Él entonces se apersona delante del Rey
le habla de su situación y justamente se humilla ante la grandeza, ante su grandeza, porque dice que se postra delante de sus pies. A partir de ese momento se pone en curso la respuesta, ¿no? Sabemos que a partir de ese momento el no tardo ni mucho menos perezoso, sino el que se apresura justamente para poner por obra su palabra, se pone en marcha en dirección correcta, ¿no? Hacia la casa de Jairo, ¿no? Ya a partir de ahí estaba siendo oída su petición, ya estaba siendo vuelto el corazón de Dios hacia Jairo, hacia su petición, hacia su hija, pero ahí viene el trajín del tiempo, ¿no? El que nosotros tampoco podemos manejar, el que solo lo maneja aquel que es el dueño de los tiempos. Y cómo de repente las cosas entonces no se dan como no se dieron para Jairo en la instancia que él tan urgente estaba viviendo y que él necesitaba, justamente por la situación de extrema y de muerte de su hija. Él necesitaba urgentemente la respuesta, pero igualmente no habría de darse dentro del plano de la urgencia de él, sino dentro del marco de los tiempos de Dios. Es bueno saber eso, ¿no? Nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestras urgencias, pero Dios tiene sus tiempos y los de Él siempre están bien. Nosotros a veces urgimos con demasiada urgencia, valga la redundancia, a veces estamos con demasiada ansiedad, pero hay que perder cuidado porque Él tiene el cuidado. Y saber que se pueden dar situaciones de, entre comillas, demoras, pero igualmente eso está bajo su control. Porque acá se da una situación que es realmente importante verla y tenerla en cuenta, porque dice que mientras iba, la multitud, dice, le oprimía. Como que un agente externo aún a Jesús mismo, toda una multitud, una masa humana muy potente, podríamos decir, en cuanto a fuerza opositora, habla claramente que una multitud le oprimía y que él en su condición en la cual aún estaba en ese momento, en su condición humana, él no podía avanzar, ¿sí?, más allá de lo que la multitud misma le permitía. Un Pedro más adelante dice, la multitud te aprieta y te oprime. No es solamente una cuestión de estar apretados, sino una opresión, una situación que de alguna manera estaba jugando en contra, ¿no? Esto me hace acordar también al caso del profeta Daniel, que dice que desde el momento que él dispuso su corazón en aquellos días de ayuno, 21 días de ayuno, el profeta Daniel dice, fue oída tu oración en el cielo. Solo, le dice el enviado de Dios, ¿no? El arcángel, solo que se me ha opuesto, ¿sí?, el príncipe de Persia, ¿no? Y ahí dice que estuvo luchando contra una opresión, contra una oposición durante 21 días. La respuesta ya estaba dada. Desde el primer día que dispusiste tu corazón fue oída. Por el momento que habló Jairo fue oído. Y ya fue dispuesto el sí, ¿no? Porque sí fue rumbo a la casa de Jairo, Jesús. Pero lo primero, hubo oposición. Hubo opresión de una multitud. Claro que él, el soberano, podría haber sorteado ese obstáculo, pero el soberano no lo sorteó. Dejó que las cosas siguieran así. Demora eterna para Jairo era todo esto, imagínense, porque ahí estaba Jairo ansiosamente, casi que, no sé, empujando capaz a Jesús, y no sé, en una situación, no sé cómo poder definirla, inclusive frente a una multitud que se les plantaba al frente y que no los dejaba pasar un gran obstáculo, la desesperación que tendría que haber en el corazón de Jairo, pero que no le quedaba otra que simplemente aguantarse la estacada. Y bueno, esa era la situación, no le quedaba otra, y a veces estamos nosotros, y bueno, no me queda otra que seguir esperando, ¿no? Porque hay oposición. En ese caso había una oposición mencionada aún como opresión, tal cual, como decíamos, parecía el caso del profeta Daniel. Pero aún además de esa oposición y opresión externa, una multitud por fuera, dice además de eso, para colmo de males, versículo 43, ahora viene una mujer con una tremenda fe,
no solo con un problema, sino con una terrible fe que ahí sí detiene voluntariamente, ¿no? Diríamos así, al soberano, al Rey de Reyes Jesucristo, porque él es detenido por la fe increíble de esta mujer que viene por detrás y le toca el borde del manto y sale poder de él y él se detiene y a ver quién fue que me tocó, porque yo sé que de mí salió poder, pero ahí lo que decíamos hoy, Pedro le dice, pero maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me tocó? Pero ahí sí el soberano decide soberanamente atender antes que a Jairo, ¿sí? A otra persona, a una mujer. Hay voluntad divina, ahí sí, y a alguien, atención a esto, ¿no? Con un problema menor que el de Jairo. Sí, porque es cierto, el problema de la mujer era serio, era grave, pero no como el hecho de que se estaba ya muriendo la joven, la muchacha, la única hija de Jairo, 12 años. Si bien esta mujer tenía un flujo de sangre, hacía 12 años, estaba débil, estaba empobrecida, estaba frustrada, había intentado una y mil maneras, de nada le había servido, aún le iba peor, pero no era ni comparado eso con la situación de Jairo. Un problema menor, sí, pasa Jesús a atenderlo antes que el problema obviamente mayor, que era el problema de Jairo. Y ahí estaba Jairo como testigo de eso, viendo cómo bendecía primero a otro y a él todavía no. ¿Te pasó esto alguna vez? Seguramente que sí. Seguramente vos miraste y dijiste, pero ¿cómo? Dios estás obrando en en aquel, en esto otro. Es indudable, uno es testigo, ¿no? Del obrar de Dios aún para con otros, y qué bueno ser testigo de eso, ¿no? Pero a veces en la comparación has dicho, ¿y a mí? ¿Y yo cuándo? Mi problema es más grande, mi problema es mayor, es más grave. Y eso fue parte del camino y el caminar y el seguir caminando y aún por eso no detenerse ni desanimarse. Ni siquiera cuando Jesús estaba como soberano rey en ese momento atendiendo a esta otra mujer, dice que en ese momento viene alguien de la casa de Jairo, versículo 49, y le dice en otras palabras, ya es demasiado tarde, tu hija ha muerto, y le dice, no seas en otras palabras le dice, no seas tan molesto, no molestes al maestro, le dice. Sí, entra en una situación entonces de una agonía en él tal de pensar, bueno, ya es demasiado tarde. Esto ya excede los tiempos, ya hubo demasiada demora, esto parece no tener solución, ya llevo demasiado tiempo esperando, y ese mensajero que no tendríamos que oírlo y no recibirlo nunca, pero nunca falta, el mensajero que le vino a Jairo, ¿no? De las mismas tinieblas, de parte de Dios no era, obviamente, ¿no? Y que habría de infundirle a él sobre todo temor, ¿no? Porque lo que termina ahora diciéndole a Jesús es justamente, en cuanto al temor, le dice, no temas, cree solamente, como sacándolo entonces de todos sus sentimientos, sacándolo de sus conclusiones, sacándole de los malos ingredientes que vienen desde afuera para desanimar, los comentarios, las cosas que no te hacen bien a tu fe, sacándolo de eso le dice, bueno, una sola cosa, lo demás sacalo. Y esta es la cosa que tenés que tener, cree solamente. Como que uno tiene que entresacar lo precioso de lo vil, quedarse con lo más preciado, lo más importante, lo más genuino, lo que puede mover la mano de Dios, lo que realmente promueve y provoca el milagro que es la fe. Pero por supuesto también no al temor, ¿no? No al temor, ¿por qué? Porque ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús, si bien estaba la sombra de muerte, si bien estaba la amenaza inminente, si bien la noticia ya era algo consumado, ya se le estaba diciendo, no va a morir, se le estaba diciendo, tu hija murió. Ya, es decir, bueno, ya pasó, ya lo que no quería y no que debía de pasar es lo que termina pasando. Cuando uno dice ya es extremadamente sí, agravada la situación y está más allá de lo que, bueno, se podría entender humanamente, pero aún desde allá Dios
puede hacer un milagro y traer para acá y hacer una transformación que va a terminar siendo para mayor gloria, ¿no? Porque esto es tal cual el caso de Lázaro, que Jesús podría haber ido un poco antes de cuando llegó a la casa de Lázaro, donde ella en verdad estaba muerto, y haber hecho, llegando antes, un tremendo milagro pero de sanidad, pero él se demoró más para mostrar mayor gloria, y de lo que pudo haber sido nada más que un milagro de sanidad, terminó siendo un milagro de resurrección y de 4 días, ¿no? Entonces, no nos tenemos que nosotros quedar y ponernos fuera, aunque te veas fuera, estás todavía dentro del plan de Dios. Todavía Dios puede hacer un milagro con lo que ya parece que es demasiado tarde, ¿no? Tu hija ya ha muerto, y bueno, tampoco creernos que somos una molestia para Jesús, ¿no? Porque con esa venían también, no insistas tanto, no molestes al maestro, siempre con lo mismo, siempre pidiendo lo mismo. Bueno, eso no fue algo que el Señor para nada respaldó, pero sí le señaló lo más importante: cree solamente. Entonces, bueno, ahí estaba con esa situación de sentimientos desencontrados, ¿no? Está Jesús, sí, está, lo siento su presencia, Él está, sus promesas están fieles y firmes, pero ante una realidad como ya la describimos, y bueno, ya a la puerta de la casa de Jairo, ¿no? Ya todo estaba mucho más cerca que al principio, ya habían sido vencidos los primeros obstáculos, la opresión de la multitud, la demora de la mujer, y ahora, bueno, ya llegó Jesús, bueno, a hacer milagro, ¿no? Y Jesús sigue tomándose sus tiempos, y antes de responder a la petición de Jairo, se toma ahora tiempo Jesús para ministrar la casa de Jairo. Entrando en la casa, dice que él decide, escoge, delante de quienes él se quiere glorificar y delante de quienes no tanto, por lo menos no todavía, no en la medida que sí, porque dejó solo entrar a Pedro, Juan, Jacob y bueno, a Jairo, y también a la esposa de Jairo, la madre de la chica. Como que, bueno, él se toma su tiempo en eso, de decidir cómo hacer milagro, delante de quién glorificarse, sigue adelante en lo que es la administración de la casa, no llega todavía a la chica, ministra ahora quitando el llanto, quitando el lamento, dice que todos lloraban y hacían lamento, pero él da la palabra, ¿sí?, aseverante, diciendo que no lloren, gente que se empieza a burlar, él ministra todo eso, dejando todo eso afuera, y recién entonces, después de ministrar la casa, podríamos decir, y todo lo que había dentro de esa casa, y todo lo que él quería sacar de esa casa, y todo delante de quienes él quería glorificarse en esa casa, recién ahí llega el momento, que todavía no es todavía el momento final, sí, pero momento sí de contacto, ¿no? De llegar él, más que solo a responderle a Jairo, a tener un trato, podríamos decir, con la muchacha, ¿no? Porque lo primero que hace aún antes de hablarla y resucitarla, le toma la mano. Hay un toque de Dios, hay una cálida mano de Jesús en esa muchacha de 12 años, que yo creo que le ha durado la calidez de la mano de Jesús durante toda la vida, ¿no? Ese toque, como los toques de Jesús, no son jamás olvidados. Tratando Jesús ahora con la muchacha, todavía está ella muerta, postrada, Jairo desesperado, no tiene todavía su respuesta, sigue esperando, pero el soberano sigue obrando en sus tiempos, en sus mecanismos, en sus prioridades. Toca la mano de la muchacha, ese calor de vida, sí, está en contacto con ella, cual nunca antes había sucedido. Ahora sí suelta palabra de vida, de resurrección. Le dice: muchacha, levántate, le dice Jesús, le dice la resurrección y la vida, versículo 54. Entonces ahora la palabra clave, ¿no? Inmediatamente se levantó. Pero inmediatamente, sabemos que para Jairo no fue un inmediatamente. Cuanto antes todavía empezó, hace ratazo, hace muchísimo, horas eternas, no sabemos, ¿no? Para lo que son para nosotros a veces días, jornadas, meses, años, pero de repente Dios se glorifica. En lo inmediato, cuando fue el momento, inmediatamente, ¡tum!, se levantó. ¿Sí? En esa larga cuenta para Jairo fue interminable, pero bueno, en los tiempos de Dios,
en los inmediatos de Dios, ¿sí? Cuando la toca, cuando llega todo el proceso deseado por el soberano, al fin, entonces Él hace soberanamente aquello que se le pidió allá, del otro lado de una multitud de cosas. Sí, pero Él viene y las hace cuando y como quiere, pero lo importante es que Él las hace, porque Él es el fiel, Él es el verdadero. Él no nos va a defraudar jamás. Él no te va a decepcionar jamás. Sí lo vamos a tener que esperar. Sí vamos a tener que atravesar situaciones, multitudes, opresiones, demoras. Sí, vamos a tener que ver cómo que el Señor se distrae primero con otros y con otras cosas y como que nos deja en pausa, en espera, pero jamás en olvido. Jamás te abandona. Jamás. Quédate ahí, Jairo. No te muevas. Seguí al Maestro. Porque además capaz que estás viendo lo final, ¿no? Dios está tratando con tu casa, está obrando lo tuyo, con los tuyos, está sacando la incredulidad, está sacando la burla, está sacando tristeza, está sacando desórdenes emocionales, espirituales. Él está orando, Él está tocando, le está haciendo sentir su toque y su calor, en algunas manos frías, en algunos que están como muertos, pero no están muertos, sí, como él dijo de la chica. Entonces Él soltó y está soltando hoy palabra, y inmediatamente el milagro sucedió. Y eso es lo que hoy vamos a creer. Y estamos proclamando que ese momento que Dios suelta palabra, ese momento que Dios obra con palabra tronante, gloriosa, llena de poder y autoridad, para obrar en ese tu asunto, Jairo, en vos que quizás te has enjugado las lágrimas, no sé ya cuántas veces, tenés los ojos encapotados, así de enrojecidos, de tanta lágrima y tanto llorar, pero te llega el tiempo. El Maestro no solo está en tus regiones, no solo fue vista, sí, tu aceptación, tu recepción con gozo, tu esperarlo y presentarte delante de Él, sino tu perseverancia, y si te faltó hoy Dios te la da. Y bueno, llega el momento porque Él llega, Él no quedó por el camino. Ni Jairo quedó por el camino, ejemplar fe. No solo la fe de la mujer es ejemplar, la fe perseverante de Jairo es muy ejemplar también, sino que además, lo más importante, Jesús no se quedó en el camino. Hubieron multitudes que lo oprimieron, hubo demoras, hubieron malos mensajeros, pero Jesús siempre se mantuvo fiel y firme, como lo sigue estando. En Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación, y Él permanece por los siglos y por los siglos, y amén. Oramos, vamos a pedirle a Dios que definitivamente, bueno, yo creo que estamos en esa, ¿no? Dios ya tocando la mano de nuestra petición, ya está haciendo sentir su calor, su toque, y ya está soltando la palabra de vida. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, si entendemos, sentimos que estás tocando, estás dando calor, Señor, inevitable calor que se siente, que se experimenta aún en el alma, el toque de tu mano, pero estás soltando el viento recio de tu palabra. Esa palabra de autoridad que remueve la muerte, que remueve, Señor, lo que aparentemente es inamovible, lo que aparentemente está establecido y así va a ser, como era de suponer que la muerte había llegado para quedarse. Pero tú removiste lo que parecía que era para siempre. En el nombre de Jesús, te ruego que en este momento te glorifiques altamente, te muestres, Señor, y que aumente así la alabanza, el honor y la gloria para tu santo nombre, y dibujes una sonrisa, un rostro de satisfacción y de alivio en muchos padres, en muchas madres, en muchos Pedros, Juan y Jacobos que vemos atónitos tu gloria. En los nuestros, como el caso de estos dos padres en su hija, pero aún en otros, como testigos nos pones, como a Pedro, Juan y Jacobo, para que nosotros sigamos viendo aún en otros tu gloria. Hoy te pido que nos dejes, que me dejes ver
testimonios gloriosos de muchos que ahora están creyendo conmigo y recibiendo esta tu palabra. Déjame verlos y te glorificaré también con ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, impresionante que la bendición, el amor, la pasión, la compasión de Cristo sí que nos constriñe, ¿no?, el corazón pensando estas cosas y haciéndonos anunciarlas y bueno, compartírtelas contigo, que estás en el trajín, en el camino, pero bueno, estás en el tiempo de la meta y bueno, la palabra ha sido soltada. Tenés fe, cree solamente, abrite camino entre otras cosas y cree solamente porque tu milagro está concedido, está hecho y lo vas a contar. Lo declaramos, lo confesamos en fe en el nombre de Jesús y bueno, digamos todos amén, como decimos siempre. Bueno, así que bueno, ahí estamos con la esperanza puesta en lo alto y sabiéndolo Dios fiel, sabiéndolo Dios poderoso y bueno, dando y compartiendo estos lineamientos seguros de vida para que llegues a las metas de tu vida, pero acordate que la meta final es que llegues allí al que te está esperando en el trono y que en la línea del tiempo de recorrida de esta vida, bueno, puedan quedar estas cosas, las situaciones de vida puedan quedar como logros, como mojones de testimonios gloriosos, de momentos y oportunidades que Dios nos permitió para en Él confiar, en Él esperar y luego en Él ver la gloria y verlo ahí glorificado y nosotros seguir siempre quedando asolados y atónitos por tal grandeza de poder. Así que bueno, estamos en contacto, nos estamos viendo en cualquier momento, siempre hay más de Dios, siempre hay fortaleza de Dios para que la estés recibiendo y la estés compartiendo. Recordá que estamos en la etapa fase 2, donde lo que estamos diciendo en esta fase es que no solo somos ministrados fase 1, sino que ministramos a otros, fase 2, ¿no? Lo que decimos de compartir la bendición que de Dios recibimos, por eso nosotros estamos con las prédicas, la palabra, la administración, la alimentación de vida de la congregación con toda la ración de Dios, ¿sí?, cuando es debido tiempo. Pero bueno, también lunes, miércoles y viernes compartiendo, recuerden y vean ahí publicadas las placas que anuncian justamente lo que a la noche estamos difundiendo para que vos con tiempo puedas contactar a tus amigos, les compartas las placas de Celestial, que conozcan no solamente la radio, sino lo que en esta primera etapa estamos promocionando, que es lo más importante, ¿no?, la palabra que compartimos en Aliento del Cielo, un programa que en realidad van todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 22 horas. Así que estamos haciendo eso de lunes, miércoles y viernes para intercalar con los días de predicación y siempre, además de compartir algo con los demás, tengan ustedes que recibir más de Dios todos los días. Nos alimentamos de Dios, por supuesto, más allá de lo que puntualmente en lo personal cada uno hacemos, buscándolo sobre nuestras rodillas, y leyendo la Biblia, escudriñando en ellas, bueno, pero también recibiendo lo que Dios nos da para compartir con ustedes, porque ese también es el plan de Dios, pero no sustituye una cosa a la otra, ¿sí? Así que necesitas las directivas y la dirección constante y personal con Dios tuya, pero también precisás lo congregacional, como dice que leíamos, ¿no?, que Jairo era parte de la sinagoga, así que no podemos prescindir en lo que somos, parte de la iglesia de Cristo, aunque la perfección no está sino en el cielo, igual estamos dentro de lo que es perfecto, que es el plan de Dios, que nos estemos entonces así, estando en contacto y en comunión, a la espera inminente, decimos en fe, siempre de lo que es nuestro reencuentro en lo próximo, en lo inmediato, presencialmente. Les mando un abrazo enorme, recuerden de ser sembradores, recuerden que estamos en la campaña de las frazadas también. El sábado pasado los hombres salieron y con una veintena de frazadas, ¿sí? Y bueno, ahí estuvieron muy felices, volvieron con buenas noticias de que no solamente recibían las frazadas los que estaban en condición de calle, sino que hubo gente que aceptó a Cristo en su corazón. Así que felicitaciones para los varones en este caso, también como con las damas que estuvieron con su representación también saliendo ellas. Pero bueno, en esta segunda ocasión alternamos con ellos.
Les mando un abrazo, estamos en contacto. Bendiciones. Chau, chau.